Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 7 al versículo 11. Así dice la palabra de nuestro Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios. Podemos sentarnos. Nuestro Señor, hablando de la unión en Cristo, hablando de la unión que el creyente posee con Él, nos explica, hermanos, las consecuencias que vienen si mantenemos una comunión íntima con Cristo. Por ejemplo, nuestras oraciones serán respondidas por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos explicado que mientras más nos mantenemos en unión con Cristo, más la imagen de Cristo se pondrá en nosotros y más pediremos conforme a su voluntad y Él va a contestar. Además, estar en unión con Cristo va a traer fruto y como consecuencia va a haber gloria al Padre. Además, permanecer en Cristo nos hará gozar de su íntimo amor, de un amor íntimo con nuestro Señor. Él por su Espíritu nos hará saber cuánto nos ama. Sí, hermanos, es solo por una comunión íntima que nosotros estaremos más seguros de su amor. Yo espero que la exposición anterior te haya animado a buscar una comunión con Cristo más sólida a la luz de esta verdad, de querer saber más de su amor, querer saber más del corazón de Cristo para con nosotros. En un matrimonio nuevo, en un matrimonio joven, la mujer puede tener o el hombre diferentes dudas respecto al amor del otro. Puede pensar que el otro quizá no la ama o ella no lo ama. Quizá está pensando, ya estoy creyendo que se arrepintió de haberse casado conmigo por la actitud que tuve ayer con él o con ella. Y empieza a haber dudas. ¿Y qué es lo que asegurará a ella o a él más y más del amor de su cónyuge, sino comunión? Si ella se separa porque tiene dudas, esa separación creará más dudas, pero con Cristo, hermanos, es semejante. Cuando deseamos conocer más de su amor, cuando deseamos conocer más de cuánto nos ama, lo más que podemos hacer es buscar la comunión íntima con Cristo. Grandes razones para permanecer en Cristo. Grandes razones para obedecer el mandato de permanezcan en mí. La última razón que vamos a ver es que al permanecer en Cristo, el gozo del cristiano será evidente en su vida. El cristiano participará del gozo constante y fluyente, gozo que fluye continuamente
de Cristo. Y es ahí donde vamos a poner nuestra atención en esta mañana. Versículo 11 que dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, acompáñenme en oración pidiendo al Padre que su iglesia sea alentada a permanecer en Cristo a la luz de esta hermosa promesa. Oh, qué hermosa promesa en estas circunstancias particulares. Permanece en mi gozo, participa de mi gozo, permaneciendo en mí. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Para poder interpretar este texto de la forma más correcta y beneficiosa para nuestras almas, es necesario recordar en primer lugar el contexto inmediato, así como el contexto más amplio de nuestro texto. En cuanto al contexto inmediato, como he dicho, el tema es la unión con Cristo. Cuando Él dice: estas cosas os he dicho, está haciendo referencia inmediata a estas cosas de la unión conmigo, dice el Señor. Estas cosas les he dicho, estas cosas referentes a la unión con Cristo, yo se las he hablado para que tengan gozo. Así que es muy necesario tener en cuenta la unión con Cristo mientras avanzamos. Esto nos ayudará en el desarrollo de nuestra exposición. Particularmente en esta breve introducción, es en el contexto más amplio que me gustaría que pongamos mucha atención, ya que este nos informa y nos hace aún identificarnos mejor con estas palabras. Recuerden, hermanos, que el versículo 11 está dentro del gran sermón del aposento alto. Los discípulos estaban en un momento de tribulación, en un momento de desánimo. Recuerden, lean conmigo el versículo 1 del capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Por qué Cristo dice esto a sus amados discípulos? Porque les había dicho: es tiempo de que me vaya, pero a diferencia de como dije a los discípulos, ustedes me van a alcanzar pronto. No obstante, me voy por medio de la cruz al ser exaltado después en mi resurrección. Me voy de ustedes y esto los ha turbado. Esto les ha traído gran estrés, desánimo. Y por lo tanto comenzó a alentarlos y les dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. Y empieza, hermanos, a exponer las bendiciones que tienen ellos en Cristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y todos conocemos esos textos ahora que hemos pasado ya por ellos en las semanas pasadas. En medio de esa todavía tribulación de sus discípulos, Cristo comienza a hablarles de la unión con Él. Recuerden, ¿por qué es importante que Cristo les hable de la unión con Cristo cuando se va? Porque ellos pensaban que iban a ser separados de Cristo, pero Cristo dice: no. Ustedes y yo ya estamos en una relación que, aunque mi cuerpo esté separado de ustedes por el Espíritu, mantenemos una íntima comunión, mantenemos una unión íntima por el Espíritu. Y entonces les anima a permanecer en Él. Es en medio de esta tribulación que ellos están experimentando que les dice: permanezcan en mí. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El punto es: aun cuando yo me voy, el gozo no les será quitado. Tantos temores pasaban por sus mentes, tantas angustias,
tanta incertidumbre, tanto estrés, tanto desánimo pasaba en sus corazones, pero Cristo dice, aun cuando yo me voy, les he explicado todo esto para que mi gozo esté en vosotros. Este es justamente el tema de nuestro texto. La gran verdad que el cristiano puede participar del gozo constante, del gozo inconmovible. Hermanos, gozo inconmovible. Aun cuando Cristo no está todavía con nosotros en su cuerpo, aunque por el Espíritu está con nosotros. Hermanos, ¿no viene este texto en un momento oportuno a nuestras vidas? Yo no sé cuántos de nosotros hemos podido ser turbados por las circunstancias que estamos experimentando. Sabemos que algunos ya están siendo afectados, no tanto quizá por la enfermedad, sino más bien por sus consecuencias colaterales. Sabemos que esto va a traer desánimo, incertidumbre, angustia, estrés, quizá hasta ira en algunos casos. Pero miren el texto que viene a consolarnos esta mañana cuando Cristo dice, pero estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros, para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Oh hermanos, que el Señor traiga dirección y consuelo a través de este texto a una iglesia que padece. Y si el Señor por su gracia en estas circunstancias no trae tanto aflicción a nuestros corazones, ya, aunque pasan muchas cosas, por alguna razón no somos tocados. No obstante, hermanos, algo se nos promete al estar en Cristo, que en este mundo sufriremos aflicción. Así que este texto es oportuno, ya sea que esto nos esté afectando o no, porque hermanos, Cristo avisó respecto a esto, porque a nosotros nos ha sido concedido no solo creer en Él, sino también sufrir con Él. A nosotros nos ha sido dado, por eso dice el apóstol Pablo, que después de haber hecho un viaje misionero, pasó por las iglesias para confirmarlos y decirles que era necesario entrar al reino de los cielos a través de mucha aflicción. Este texto es oportuno. Nuestro Señor sabía qué palabras darles a sus ovejas, a su manada pequeña, ahora que se iba. Hablar del gozo en la aflicción, hablar del gozo inconmovible, es siempre un mensaje que la iglesia del Señor necesitará escuchar. Pero, ¿qué es gozo? ¿Qué es gozo? Sí, nuestro Señor aquí habla de gozo, pero ¿qué es el gozo? ¿Cuánta confusión hay sobre esto? El mundo nos ha infectado respecto a lo que el gozo verdaderamente es. El mundo piensa que el gozo consiste de una emoción efímera, o sea, momentánea, producida por nuestras circunstancias. Eso es el gozo para el mundo, hermanos. Una emoción de alegría momentánea generada por las circunstancias externas creadas. Por ejemplo, el hombre siente gozo cuando descubre que recibirá un bono en su trabajo. La mujer se emociona cuando escucha que el hombre ganó el bono en el trabajo porque sabe que ahora podrá comprar esa ropa o esa bolsa que tanto deseaba. Y aún el niño, niños, esto es muy evidente en sus corazones, cómo es el gozo. Aún el niño se emociona cuando sabe que de ese bono que le tocó a papá o que mamá va a poder entonces comprar un nuevo juguete, ese que tanto estaban deseando en ese momento. Quiero explicar algo.
sentir alegría por las cosas que el Señor nos permite experimentar, por el bono que el hombre recibe, aunque creo que ya no estaría tan feliz después de que su esposa se enteró, ya no estaría tan feliz. No está mal que el cristiano se alegre por eso. No está mal que el cristiano sienta alegría por las cosas externas que pasan a su alrededor. Lo único es que ese no es el gozo bíblico del cual nuestro Señor está hablando aquí. Debemos tomar todas las cosas que el Señor nos da con acción de gracias y disfrutarlas con alegría. Pero hermanos, el gozo al cual Dios llama al cristiano y le promete es un gozo que no depende de las circunstancias adversas. Está bien que tengamos gozo cuando las circunstancias externas son buenas, pero también podemos tener gozo, hermanos, cuando las circunstancias externas no son tan buenas. El mundo simplemente te va a ofrecer, escucha esto, tú que no estás en Cristo, escucha esto, el mundo solo te va a ofrecer gozo temporal, gozo momentáneo, algo que dura por un momento, pero Cristo promete a sus discípulos un gozo eterno, un gozo, como he dicho, inconmovible. Para muchos, el gozo termina cuando la catástrofe llega. El hombre recibe un bono, pero es inmediatamente estafado y ha perdido todo su bono en una estafa. Y el gozo desaparece. La mujer se gasta la ropa, se acaba el dinero y el gozo se termina. Y el vacío vuelve a llegar al corazón. Oh amigo, escudriña, tú que no estás en Cristo, escudriña si ese no es tu corazón. Escudriña si no es así tu corazón, que tu vida va caminando hacia gozos temporales y estás esperando ya que llegue ese día y que ese día llegue, te emociona, pasa y ahora estás esperando otra cosa. Así es el corazón del hombre cuando no goza de Cristo. El gozo que este mundo ofrece no permanece, porque las cosas por las cuales nos promete dar gozo son temporales. Por otro lado, el gozo que este mundo no ofrece, que el mundo ofrece, no permanece también porque las circunstancias cambian inmediatamente a nuestro alrededor. ¿No ha pasado esto en medio de nuestras circunstancias actuales? ¿Cuántos hombres no fueron estropeados en sus planes inmediatos por las circunstancias que estamos viviendo? Bodas se han cancelado, o si no, se han hecho de manera virtual. Nuevas empresas que estaban a punto de abrir se cerraron. La inversión de algunos hombres que ahorraron durante todo este tiempo se ha venido abajo porque sus esfuerzos se vinieron a estropear por medio de esta clausura que estamos experimentando. Y el gozo entonces se termina. Oh, ¿qué produce gozo en ti? Sabe esto, si no estás en Cristo y si no estás tomando tu gozo del Evangelio, este gozo es efímero y es lo más que puedes esperar en esta vida. Si tu gozo solo está en las cosas materiales de esta vida, tengo malas noticias para ti. Lo más que podrás recibir es un gozo que dura un poco de tiempo. El matrimonio es hecho para gozarnos, pero el matrimonio no puede ser nuestro sumo gozo. Nuestros hijos son para que nos gocemos en ellos, pero estos no producirán gozo perpetuo.
los bienes que tenemos, ciertamente producen gozo, pero Dios nos ha llamado a poner nuestro gozo ahí. No, yo me pregunto si esto no ha sido traído en nuestros días para despertarnos como cristianos, saber, hermanos, que nuestro gozo estaba siendo colocado en cosas de este mundo muchas veces. ¿Qué gozo? ¿Qué es entonces gozo? ¿Y qué gozo promete nuestro Señor Jesucristo aquí? Hermanos, el gozo que produce nuestro Señor no proviene de la criatura, sino del Creador. El gozo que promete Cristo es, recuerden, ¿cuál es nuestro contexto? Es el gozo de las bendiciones espirituales que hemos recibido. Él dice, estas cosas les he dicho. ¿Qué cosas? Claro que la doctrina de la unión con Cristo, pero podríamos ir un poco más atrás. ¿Qué cosas les he dicho? Que tienen una morada celestial, que mi Padre los va a recibir, que ustedes tienen comunión con Dios verdadero cuando me conocen a mí. Dice, todas estas cosas yo les he dicho para que vuestro gozo esté cumplido, para que el gozo permanezca, hermanos. El gozo que Dios promete a los discípulos es un gozo inconmovible porque proviene de la persona y obra del Dios inconmovible. Nuestro gozo puede permanecer en medio de circunstancias adversas porque nuestro gozo no es de la criatura. Nuestro gozo es del Creador. Nuestro gozo proviene de aquel que sustenta todas las cosas. Por ejemplo, el gozo del cristiano proviene en primer lugar de saber que tiene una comunión íntima con el Padre, que el Padre no nos rechaza más. Esto fue lo que Él empezó a decirles desde el capítulo 14. Recuerden, les dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿Por qué les tiene que decir eso? No es porque pensaban que no había espacio, es porque pensaban que no iban a tener una comunión íntima con el Padre. Es porque dudaban que el Padre los iba a recibir. Como decíamos en ese sermón, Pedro, entiendo que a ti te van a recibir. Pedro decía al Señor, entiendo que el Padre te recibe a ti, pero yo te negaré. ¿Qué esperanza tengo yo? Oh no, hay muchas moradas. El Padre los va a recibir. ¿Y quién nos puede quitar ese gozo? ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿Quién nos puede juzgar si ya el Padre nos ha declarado sus hijos? Oh, este gozo es inconmovible. Además, este gozo no solo es del Padre, es un gozo del Espíritu Santo. No por nada el fruto del Espíritu incluye gozo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Gozo es parte de Él. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿Qué es estar en el reino de Dios? Recuerden el contexto de Romanos 14. Había problemas por el hermano débil. El hermano débil estaba siendo ofendido por el hermano fuerte y el hermano fuerte estaba siendo esclavizado por el hermano débil. ¿Recuerdan? El hermano débil decía, me ofende que comas. Y el hermano fuerte decía, pues oféndete. Y otro hermano débil decía, me ofende que comas, ya no comas. Y lo esclavizaba a su conciencia. Pero ¿qué dice? Hermanos, estar en el reino de Cristo no es comida o bebida, no es estas cuestiones. El reino de Cristo no es gozar de paz, es gozar de gozo, es gozar de quietud con el Señor, justicia, paz y gozo. Eso es el reino de Dios. De eso se caracteriza el reino de Dios. Es un gozo, hermanos. Vean esto, que no es producido por nuestra contemplación de nuestras circunstancias. El gozo del cristiano es producido, déjenme decirlo así, invisiblemente sin nuestra contemplación. El hombre siente gozo cuando contempla algo, ya sea en su mente o por medio de su vista, que le alienta. Pero el gozo del cristiano es producido por el Espíritu Santo. Además,
Profundicemos ahora un poco en esto, porque ya hemos descrito qué es gozo. Gozo, bíblicamente hablando, es aquel estado del creyente en el cual se puede regocijar cualquiera que sea sus circunstancias. ¿Por qué? Porque goza de una comunión con el Padre y participa de un gozo que es producido por el Espíritu. Pero noten las palabras, hermanos, de nuestro Señor. Lean conmigo Juan 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo. ¿A qué se refiere con el gozo de Cristo? Yo creo que debemos entender este gozo como el gozo que Cristo logró para nosotros. Oh, hermanos, aparte de Cristo no tendríamos ninguna razón para gozarnos. Aparte de Cristo, nuestra única bebida deberían ser lágrimas. Nuestro único pan debería ser lágrimas. Nuestra única canción debería ser lamento, llanto. Aparte de Cristo no puedes hacer nada sino lamentarte de tu miserable condición. Recuerda eso. Tú que no estás en Cristo, recuérdate diario, recuerda y escucha el domingo constantemente esto. Aparte de Cristo no hay esperanza para ti. No hay por qué reír. No hay por qué sonreír. Aparte de Cristo estás en la más miserable condición. Por eso Cristo dice, mi gozo. Porque el único gozo que podemos experimentar es el que Cristo ha logrado por nosotros. Vimos esto cuando hablamos de la paz de Dios. ¿Recuerdan? Mi paz os dejo. ¿Sí? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Por qué era la paz de Cristo? Porque es la paz que Él ha conseguido por su obra y sacrificio y nos la da. Paz con Dios. De la misma forma, Él ha hecho una obra por la cual ahora nosotros podemos gozarnos. Cualquier gozo que puedes experimentar, cualquier gozo inconmovible, cualquier gozo eterno, cualquier gozo perdurable, solo lo podemos experimentar porque viene en las manos de Cristo y es porque estamos unidos a Cristo que podemos gozarnos. Por eso el apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor. Regocijaos en el Señor, o sea, alégrense, manténganse en un gozo constante. Pero ¿cómo? En el Señor. Hermanos, es que aparte de estar en Cristo, nuestras circunstancias serían sumamente adversas. Pero en Cristo, hermanos, podemos gozarnos aun cuando la muerte, hermanos, aun cuando la muerte viene a tocar cerca de nuestro hogar. ¿Por qué? Tienes vida eterna. En Cristo, aún esta circunstancia que es sumamente adversa, que genera temor en todos nosotros, que genera angustia, aún esta circunstancia, la más adversa, puede ser recibida con gozo. No por nada, hermanos. Yo creo que el Señor da una bendición especial al cristiano cuando muere, para que muera con esperanza. Recuerdo leyendo hace un tiempo a Thomas Goodwin, el día que él moría, proclamaba en medio de su cama, oh, cuánto me ama, cuánto me ama. Nunca, decía, nunca había sentido tal amor. Oh, veo cómo abre sus brazos mi querido Salvador para recibirme a mí, miserable pecador. Mira esto, hermano. La circunstancia más adversa
puede ser recibida con gozo. ¿Eres perseguido? Regocíjate, porque aún en la tribulación más grande, hermano, aún en la aflicción más grande, nadie te separará de su amor. ¿Tienes temores respecto a tu aceptación y eso te produce angustia? Puedes regocijarte si estás en Cristo, porque para ti no hay condenación. Esa es la gran invitación que te hacemos a ti, que no estás en Cristo, que vengas a Él porque en Él no hay condenación, que lo abraces por la fe. Mira esto, eso es lo que debe hacer el pámpano. El pámpano está fuera de Cristo. Y el pámpano, si está fuera de Cristo, tiene condenación, tiene la ira sobre él. Pero Cristo ha muerto por los pecados, ha pagado toda la deuda. Todo pámpano que por la fe se une a esta vid, ya no tiene condenación. Ese es el gran mensaje del Evangelio. Que por la fe, por abrazar al verdadero Cristo, puedes ser librado de la condenación. ¿Tienes temor al día de mañana, hermano? ¿Tienes temor aún a tus circunstancias económicas por lo que ha venido a pasar? Regocíjate si estás en Cristo, porque el Padre ya no te ve como una simple criatura. Él alimenta a las criaturas, pero Él te ve como su hijo y Él va a proveer, hermano, en las circunstancias adversas. Porque Él ama a sus hijos. Y en Cristo, Él es nuestro Padre. Si tú no estás en Cristo, tú no tienes esa promesa. Él no es tu Padre. Es tu Creador. Y como Creador te ha dado alimento hasta el día de hoy y respiración. Niños, sepan esto. Si ustedes no están en Cristo, Dios no es su Padre. Dios es su Creador. Y el que les ha llevado el plato a la mesa no ha sido su mamá o su papá. En última instancia ha sido Dios, porque Él es bueno con todas las criaturas. Pero solo la iglesia del Señor puede decir: Padre mío, no me des tanto que me olvide de tu nombre, o no me des tampoco que hable palabras incorrectas. ¿Estás afligido en la enfermedad? Regocíjate. Tienes al Padre para esconderte bajo su sombra. Tienes al Espíritu. Si estás en Cristo, gozas del Espíritu para que te consuele en tu aflicción. Hermanos, no es por nada que hermanos que han estado en las más grandes aflicciones suelen decir: mira, si tengo que volver a pasar por esa situación para gozar nuevamente de ese amor de Cristo, para gozar de esa obra del Espíritu, lo digo con temor, pero no tendría mucho problema, dicen los hermanos. He escuchado a algunos decir eso. Y digo: hermano, mejor ora más frecuentemente y lee tu Biblia, pero no nos metas estos espantos. Pero esa es la obra, hermanos, del Espíritu en Cristo. Tenemos este perfecto gozo. Hermano, ¿y qué aflicción? Quizá no estoy tomando la aflicción que particularmente te está flagelando esta mañana. Pero, ¿qué aflicción en Cristo, hermanos, no encontramos solucionada? ¿Qué aflicción en Cristo no encontramos, hermanos, consolada? En este mundo, a pesar de nuestras circunstancias, podemos regocijarnos en la vida eterna, en la paz que tenemos con Dios, en el perdón de nuestros pecados, en nuestra adopción. ¿No dice eso el apóstol Juan? Mirad con cuánto amor nos ha amado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. De hecho, es interesante, pero el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, vamos a Primera de Pedro para no citar equivocadamente. Primera de Pedro 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión.
Hermanos, ahí tenemos todo un sermón. Bueno, o casi dos, porque podríamos dar en primer lugar una mini biografía de Pedro, ¿sí? Es muy interesante esta epístola. ¿De qué se trata la epístola de Primera de Pedro? Se trata de animar a los cristianos para que no nieguen a Cristo en la tribulación. ¿Quién lo está diciendo? El que negó a Cristo. Y aquí ya tenemos, en la primera palabra de esta epístola ya tenemos un mensaje de la restauración que Cristo puede hacer en el cristiano. Aun cuando cae. Apóstol de Jesucristo. Aquí está el sermón que yo decía. A los expatriados de la dispersión. Oh, hermosas palabras. ¿A quiénes les está diciendo esto? Bueno, vamos a ver. En Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Qué, Pedro? ¿Por qué les llamas expatriados de la dispersión? Hermanos, la palabra expatriados y de la dispersión son términos que se usaban solamente para hablar del pueblo elegido de Israel. Ellos eran los expatriados. ¿Por qué expatriados? Porque aún esperaban la promesa de la tierra prometida. ¿Por qué de la dispersión? Porque estos elegidos habían sido esparcidos por el mundo. Pedro usa los títulos que pertenecían a los judíos para dárselos a la iglesia gentil. ¿Por qué? Porque les quiere consolar. ¿Cómo? Diciéndoles, mis amados hermanos, ustedes ya tienen una identidad totalmente distinta a la que gozaban antes. Ahora ya no son de este mundo. Ahora el Padre los reclama como suyos y por eso les dice expatriados de la dispersión. Ustedes son los verdaderos extranjeros de este mundo. La adopción, ser expatriados, es algo en que gozarnos. Miren, y ellos estaban sufriendo realmente. Ellos estaban tiempo antes, muy probablemente un poquito de tiempo antes de la persecución que trajo Nerón. Pero ya empezaban a sufrir y les quiere alentar y desde el principio les empieza a dar consolación tras consolación. Expatriados, adoptados, ustedes elegidos, ustedes la niña de sus ojos. Oh, hermanos, ¿qué aflicción puedes pasar que estas promesas no traigan gran aliento? Las moradas celestiales, la elección de Dios, la belleza de Cristo, su sacrificio, la obra del Espíritu, su consolación. Hermano, ese es el gozo del cual Dios nos promete dar. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. ¿Cuál gozo? Este gozo que yo he conquistado. Hermanos, ¿no podríamos decir que Dios es nuestro Padre? ¿No podríamos considerarnos elegidos de Dios? ¿No podríamos considerarnos perdonados por Dios si no estuviésemos en Cristo? Por eso Él dice, para que mi gozo, o sea, el que yo he conquistado para ustedes, esté en sus corazones. Por eso Pablo habla de gozarnos en la esperanza. Hermanos, el gozo del cristiano no es efímero y no es fantasioso. El gozo del cristiano es en esperanza. En esperanza, o sea, confiando en lo que realmente es, aunque ahora no lo podemos ver. Déjame a la luz de esto dar una aplicación a tu corazón, hermano. El gozo no lo podemos separar de la obra de Cristo. ¿Cuál es la mayor amenaza en contra de nuestro gozo? Hermano, ¿las circunstancias nos pueden quitar el gozo? Sí. Desánimo puede venir, tristeza puede venir, y eso nos quita el gozo. Pero ¿cuál es el más grande riesgo que tiene el cristiano para perder el gozo en su vida? Si el gozo está en Cristo, el riesgo más grande del cristiano es dejar de verlo y dejar de contemplarlo. Por eso es que aún puedes no estar experimentando angustias externas y no tener gozo. Porque para perder el gozo no se necesitan circunstancias adversas, se necesita dejar de mirar a Cristo. Esto es lo que dice Octavius Winslow, un hombre de antaño. Él dice,
Pero entre todos los peligros que nos amenazan para que perdamos el gozo, ninguno es más efectivo que ninguna amenaza es más efectiva que hacernos dejar de mirar a Cristo como el objeto de nuestro gozo. Hermanos, ¿en qué estamos buscando nuestro gozo? Si no es en Cristo, por la oración, por la meditación de la palabra, por la contemplación de su persona, por la meditación de su persona, por el escucha de su palabra predicada, por la oración, por la Santa Cena. Si eso no es lo que nos está trayendo gozo primeramente, hermanos, nuestro gozo rápido se va. Hermanos, nuestro Señor no está hablando simplemente teorías. Regresemos a Juan 14. Hay un texto una parte de este texto donde lo aplica directamente al corazón del cristiano. Lean conmigo, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, escuchen, y vuestro gozo sea cumplido. Esta palabra cumplido tiene que ver con completado. O sea, hermanos, nuestro Señor no solo nos está poniendo el gran ideal del gozo, sino nos está diciendo, les he instruido sobre esto para que ustedes realmente lo experimenten. Esto es, mi hermano, lo que quiere decir el Señor es esto. El gozo inconmovible es algo que el cristiano puede experimentar, hermano. Es algo que tú realmente puedes experimentar. Tú que no estás en Cristo, no lo estoy diciendo para ti, pero si vienes a Cristo es algo que puedes experimentar. Gozo inconmovible, si te arrepientes de tus pecados y te rindes a Él. Hermano, esto es aplicación al corazón. Nuestro Señor era siempre el mejor predicador. Porque Él no solo daba la doctrina, sino la aplicaba. Vean lo que dice. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completado. O sea, ustedes realmente lo abracen. Ustedes realmente lo obtengan. Y tenemos testimonio de esto en las Escrituras. 2 Corintios capítulo 8, versículo 2 dice que en grande prueba de tribulación, escuchen, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Oh, hermanos, tendríamos que dar una predicación aparte para explicar todos los beneficios del gozo cristiano. Pero aquí hay uno en breve. No solo es, hermanos, realmente experimentar gozo y paz en medio de la tribulación. ¿Saben cuál es una de las grandes bendiciones del gozo cristiano? Que en medio de la tribulación no nos paraliza para ya no servir a Cristo. En medio de la tribulación, el gozo nos hace servir más. Vean ellos, los de Macedonia, donde estamos leyendo, 2 de Corintios capítulo 8, habían experimentado gran pobreza, pero hermanos, ellos tenían fresco el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo, y en su pobreza rogaron a Pablo, déjanos ayudar a los hermanos en necesidad. Déjanos ayudar. Queremos levantar nuestras ofrendas porque el gozo en nosotros abunda. Oye, hermano Pablo, no nos impidas. No nos impidas. Pablo, imaginen a Pablo comprendiendo las circunstancias, diciendo, hermano, voy a pedir mejor a esa iglesia. La otra iglesia está mejor económicamente. Macedonios, ustedes tienen apenas con trabajo esto, pero había tanto gozo, hermanos, en ellos por el sacrificio y la obra de Cristo que decía, no, déjanos participar, aunque sea un poco, pero no nos queremos quedar paralizados en medio de esto. Oh, hermanos, ¿quieres ver a un hombre gozoso? No solo estará activo en medio de la paz, estará activo aún en medio de la tribulación. ¿No nos hace esto anhelar el gozo, hermanos? Yo espero que sí. El apóstol Pedro dice que esto es posible. Vean aquí, hermanos, tenemos un testimonio inmediato de cristianos que no fueron apóstoles, que experimentaron un grande gozo en medio de sus circunstancias adversas. Eso es lo que quiero demostrar con estas palabras aquí.
Porque a veces pensamos en el apóstol Pablo y le decimos, sí, pero era Pablo. Hermano, no soy Pablo. Sí, pero no era Pablo, era el gozo del Espíritu en él. Y aquí lo estamos viendo, los de Macedonia, desconocidos hermanos. ¿Saben cómo los llamamos? De Macedonia. Eran varios desconocidos, pero ellos experimentaron grande gozo, hermanos. Eso es lo que nuestro Señor quiere decir aquí. Estas cosas les he dicho para que mi gozo estén con ustedes y discípulos. No es teoría, lo pueden experimentar. Miren los de Macedonia ahora. Vean, por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 6, dice, si quieren abran sus Biblias ahí. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Déjenme hacer un paréntesis. Esta es una razón por la cual nos podemos gozar en las pruebas, porque tienen propósitos. ¿Pueden ver, hermanos, cómo hay razones, hay diferentes frutos cuando nos estamos gozando? Podemos ver las pruebas como parte del plan de Dios para nuestra vida, pero continuemos. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Escuchen, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué quiere decir gozo inefable? Sin expresión de palabras. Inefable es sin palabras para expresar lo que realmente se siente, lo que realmente se experimenta. Hermanos, cristianos en tribulación, les está llamando a Pedro: si ustedes no quitan sus ojos de Cristo, a quien aman sin haberle visto, si ustedes contemplan a Cristo en medio de la tribulación, podrán gozarse con gozo inefable, hermanos. Oh, hermanos, qué aliento que hay oportunidad de gozarnos, cualquiera que sean nuestras circunstancias, si estamos en Cristo. El gozo que Dios produce por el Espíritu Santo permanece en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de la tribulación, en medio de la pobreza, en medio de la adversidad. ¿Por qué Pablo pudo mandar a los de Filipo? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. ¿Por qué Pablo puede decir eso sabiendo que la iglesia de Filipos y otras diversas iglesias estarían padeciendo persecución frecuentemente, hermanos? Porque las circunstancias no deben robar nuestro gozo si nuestro gozo está anclado en la persona y obra de Jesucristo. Hermano, déjame hacer una pregunta para examinar tu corazón y mi corazón. ¿Qué ha pasado en estos días con tu gozo? ¿Qué ha pasado en estos días con tu corazón? ¿Se ha ido? ¿Ha desaparecido instantáneamente? Hermano, aquí está una gran oportunidad de regresar al gozo de tu Señor. Aquí está una oportunidad más de poner tu mirada en Cristo. Oh, como decía el himno, pon tus ojos en Cristo. Agradece a Dios por estas circunstancias, porque estas circunstancias nos han podido despertar a que mucho de nuestro gozo estaba siendo producido por nuestra comodidad y no por la continua contemplación de la belleza de Cristo. Demos gracias a Dios, porque se cumple lo que dice el apóstol Pedro, que nuestra fe se va purificando por medio de las pruebas. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia en hacerme ver que mi gozo estaba procediendo de otro lugar, hermano. ¿De dónde procede tu gozo?
cada circunstancia. Oh, escucha esto, hermano. Cada circunstancia tiene el propósito de hacernos levantar los ojos a Cristo. Cuando la mujer se ve impedida por crear un hijo, por engendrar un hijo, no es que simplemente Dios quiere afligir el corazón de esa mujer, es que está haciendo que esa mujer contemple a Cristo. Las circunstancias en el hogar, los diferentes problemas, ese niño que quita nuestro gozo frecuentemente. ¿Por qué ha sido puesto? Ese esposo un poco molesto que está haciéndome luchar con mi fe frecuentemente y molestando mi fe y escondiendo mi Biblia. O esa mujer que sabe cómo provocarme a ira para que peque contra ti. Oh, ahora entiendo que estas diferentes circunstancias tienen un propósito, que yo ponga mi mirada en mi Salvador. Oh, hermanos, esta es la gran obra de Cristo y de la iglesia en medio de este mundo. Que la iglesia camine como viendo al invisible. ¿Cómo podremos dar esos pasos de fe como los que hizo Moisés? Hermanos, él se salió del palacio. Él se salió del palacio porque consideró más digno sufrir con la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Prefirió dejar las riquezas del faraón a la pobreza, miseria, dificultad del pueblo de Israel, porque tenía su mirada en el invisible. Oh, hermanos, ¿pueden ver la hermosura del gozo? No solo en medio de las circunstancias, no seremos desplomados a depresión y angustia y obscuridad. En medio de las circunstancias, aún decidiremos. Esto es lo hermoso del gozo. No solo que cuando venga la prueba resistimos, por causa de Cristo decidiremos meternos en el sufrimiento si Él nos llama. No estoy diciendo que siempre nos llama a sufrir innecesariamente, ¿sí? Pero hay veces que Él nos va a llamar. Y cuando así sea, podremos tomar esa decisión como Moisés o esa decisión como Abraham y mantener nuestra mirada en el invisible. Fue por fe, hermanos, que existe ese gran capítulo de Hebreos 11, el salón, como ha sido llamado, el salón de la fe. Fue por fe, porque caminaron como viendo al invisible. Mis hermanos, ¿cómo resistiremos las pruebas que el Señor nos pone? ¿Cómo saldremos adelante victoriosos como iglesia? ¿Cómo saldrás adelante como un cristiano santificado, como un cristiano que lucha, como un cristiano que se esfuerza? ¿Cómo saldremos, hermanos, en medio de estas circunstancias? Solo contemplando al invisible. Oh, mi amigo. Oh, tú que no estás en Cristo. Mira tus tan malas circunstancias. Lo único que tú puedes contemplar del invisible es su ira. Al cristiano, como dice ese himno de Castillo Fuerte, nos pueden despojar de nombre, de tierras, de hogar, el cuerpo destruir, pero tenemos una herencia. Pero tú no tienes nada. Si no estás en Cristo, lo único que miras haciendo al invisible no es recibiéndote en gloria eterna, sino castigándote eternamente. No en el paraíso, pero en el lago eterno de fuego. No abre esto tu corazón para abrazar por la fe a Cristo. No, Él es un gran Salvador misericordioso. Mira qué buen Salvador.
te anuncia tu juicio por venir para que huyas a Él. Pero me temo que algunos ahí se preferirán quedar. Concluyamos con estas palabras. Estas cosas os he hablado. Hermanos, hemos explicado el significado de estas palabras. Es muy sencilla la respuesta. Estas cosas es lo que nos ha venido diciendo de la unión con Cristo y aún desde el capítulo 14 que comenzó este sermón. Este sermón se los he dado, dice Él, para que mi gozo esté en vosotros. La interpretación del texto es sencilla, pero hermanos, las joyas que aquí se encuentran son valiosas. Porque hay mucha instrucción aquí. Jesús se refiere de lo que ha estado diciendo particularmente desde el versículo 1. Que mi Padre es el labrador, yo soy la vid, si ustedes están unidos a mí, somos uno y van a dar fruto. Y este fruto va a glorificar al Padre. Todo esto se los he explicado para que tengan gozo. La implicación es esta entonces. Jesús explicó a sus discípulos, aquellos turbados por sus circunstancias, las bendiciones de permanecer en Cristo y la forma, hermanos. Dos cosas tenemos aquí. Cuando Él dice, estas cosas os he dicho, dos cosas aprendemos. En primer lugar, uno, nos enseñó para que nos gocemos. Sí, hermanos. La verdad trae gozo, la teología trae gozo. ¿Qué nos enseñó el Señor? Que en unión con Cristo tenemos comunión con el Padre. Que en unión con Cristo Él nos hará dar fruto y mucho. Que en unión con Cristo podemos glorificar al Padre. Que en unión con Cristo nuestras peticiones serán respondidas. Que en unión con Cristo nos mantendremos en su amor. Él dice, yo les he hablado de estas bendiciones para que tengan grande gozo. Pero no solo tenemos enseñanza aquí, además tenemos instrucción. ¿Por qué? Porque les está diciendo, estas cosas les he dicho para que tengan gozo. ¿Cuáles cosas? Que deben permanecer en mí. ¿Quieren tener gozo? Cristiano, ¿quieres tener gozo? Permanece en mí. Esa es la clave. Esa es la clave para vivir una vida con grande gozo. Hermanos, en medio de estas circunstancias nuestra mente puede empezar a volar y empezamos a considerar las cuestiones como la tribulación, empezamos a considerar las pruebas que pueden venir y decimos, ¿me podré mantener firme y con gozo en medio de las circunstancias? Hermano, la respuesta para tener gozo hoy y la respuesta para tener gozo el día de mañana de la tribulación es el mismo: permanece en Cristo. Mantente en la íntima comunión con Cristo. Mantente en una constante vida con el Señor Jesucristo. Goza de su amor profundamente, hermano. Goza de la comunión con el Padre. Aférrate a Cristo, míralo a Él y contempla todo lo que tienes y ruega que el Espíritu lo testifique a tu corazón. Dos cosas que hacer para gozar del gozo de Cristo, para participar de este bendito gozo. Uno, hermano, deja de contaminar tu mente. Es interesante. Déjenme leerles algunos textos. En primer lugar, el texto en el que estamos nosotros dice, estas cosas os he hablado. O sea, nuestro gozo está relacionado, hermanos, con la verdad. Nuestro gozo está relacionado con la verdad. O sea, nuestra mente tiene algo que ver con nuestro gozo. Bueno, continuemos. Hay un texto en Santiago. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Dice, sabiendo, y sigue, que vuestra fe produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, etc. Dice, sabiendo. ¿Pueden ver? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo. El conocimiento es una parte esencial del gozo. Filipenses capítulo 4.
Versículo 8 es un texto que todos ustedes conocen. Por tanto, todo lo que es bueno, todo lo justo, todo lo amable, en esto pensad. Pero hermanos, ¿saben cuál es el contexto de ese texto? El gozo en las pruebas. Y Él les dice, si quieren gozarse en medio de las pruebas, piensen en lo que es bueno, en lo que es justo, en lo que es amable, en lo que es de buen nombre. Otro texto, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. He explicado esto anteriormente, para que antes un hombre corriera debido a las mantas, las túnicas que solían usar para vestirse, tenían que hacer un tipo de amarre, pasando lo que arrastraba por la cintura para que pudieran correr. Eso es lo que les está diciendo Pedro en la epístola que los anima a mantenerse firmes en la tribulación. ¿Qué les dice? Ciñan los lomos, o sea, recójanse, ¿qué? De vuestro pensamiento. Cíñanse los lomos de vuestro pensamiento. O sea, dejen de intoxicarse con las cosas que este mundo nos habla y concéntrense en contemplar a Cristo si se desean gozar. Nuestro gozo debe estar al contemplar a aquel que nos amó, al contemplar las bendiciones que tenemos en Él. Hermanos, esto es algo necesario y algo muy práctico que puedo poner en tus manos ahora. Si deseas realmente gozarte en Cristo, es necesario dejar de contaminar la mente con todo el montón de cosas que hay allá afuera y empezar a contemplar a Cristo sobre todas las cosas. Medita la palabra. Medita la palabra en oración. Escucha la palabra predicada y escúchala en oración. Conoce el gozo de tu Señor. Recuerda lo que dice el salmista: en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia. Ciñe los lomos de tu entendimiento. No permitas que te estén intoxicando. ¿Quieres habitar en el gozo de tu Señor? Ciñe tus lomos y contempla la gloria de Cristo. Porque, hermanos, en Cristo no hay nada en este mundo, hermanos, que deba traer una aflicción hasta tal grado que nos destroce. Hermanos, vamos a llorar. Hermanos, vamos a sufrir. Hermanos, vamos a padecer desgracias. Lo digo, y siempre que digo esto, créanme que un nudo se aparece en mi estómago en el momento que lo digo, porque lo digo con sumo temor, pero sé que es así. Naturalmente no somos hombres valientes. No soy un hombre valiente que dice, Señor, que venga lo que venga. No, muchas veces digo, Señor, que no venga. Pero me anclo en esto, que cualquier cosa que tú permitas, solo dame lo que pides y pide lo que mandas. Dame lo que pides. Señor, si demandas algo de mí, dame tu gracia para que yo te lo pueda dar. Dame lo que pides. Y una vez, Padre, me lo hayas dado, pídeme lo que mandas. Miren este texto y con esto terminamos. Habacuc. Texto, hermanos, profundo de Habacuc. Desgracia tras desgracia debido a sus pecados. Y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados ya no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales. Hermanos, ¿saben qué estamos hablando aquí en Habacuc? Bancarrota y catástrofe total. Esto era todo lo que ellos tenían. Pero escucha esto. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas con C, o sea,
el animal ciervas, y en mis alturas me hace andar. Con todo, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es la razón, hermanos, por la que tú y yo podemos permanecer en gozo en medio de las circunstancias, cualquiera que éstas sean. Es por eso que podemos tomar la decisión de sufrir, aun si el sufrimiento no viene. Decidimos padecer por causa del gozo, del Dios de nuestra salvación. Oh, hermanos, en Cristo no hay nada, hermanos, no hay nada que nos vaya a separar del amor del Padre, del perdón de los pecados, de la vida eterna, de la gloria eterna. Nadie nos arrebatará de su mano. Con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Amigo, que no estás en Cristo, eso es lo que te llamo hoy. Recibe al Cristo Salvador, porque aparte de Él, no importa que tu higuera florezca, no importa que en tus vides haya fruto, no importa que no te falte el producto del olivo y que los labrados te den mantenimiento y que las ovejas estén atascadas en tu majada y en tus corrales haya vacas. Si no estás en Cristo, estás en desgracia, pecador. Si no estás en Cristo, estás en la más grande desgracia. Mis hermanos, nuestro Salvador no nos va a dejar en ningún momento. Somos de Él y Él cuidará de su iglesia aún en las más duras circunstancias.